9668. RapidVen. Cuando necesite poner su carga en manos responsables, RapidVen. Con buenas tarifas, RapidVen. Solidarios, RapidVen. Cuente con RapidVen. Carga aérea y marítima entre los Estados Unidos y Venezuela. Mudanzas, encomiendas, casilleros, empacado, agente de compra. Esa es nuestra especialidad. Contáctenos en Caracas al 0212-210-5017 y en Miami al 786-379-4938. RapidVen. Carga, responsabilidad con eficiencia. Recupera tu sonrisa, haz realidad tu esperanza. Recupera tu país con tu valor y tu constancia. La voz de la libertad. Radio Net. Hola, les habla Paul Sfeir para invitarlos de lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Miami a pararse de pie y de frente para decir la verdad y nada más que la verdad en un espacio que hacemos ustedes y yo juntos. De pie y de frente es un programa donde se habla como tiene que ser y usted lo sabe. De lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Miami los espero aquí en radionext.com, la voz de la libertad. Queridos amigos de radionext.com, la voz de la libertad, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos sean a este nuevo De Pie y de Frente a través de esta radio y por supuesto, como tiene que ser, a las 9 de la noche, como tiene que ser justamente cuando comienzo el programa suena mi teléfono, pero para eso está la inefable Donatella aquí haciendo la gran segunda a esta hora. Muchísimas gracias por acompañarnos, mis amigos. 9:07, hora del este de los Estados Unidos. Nuestro teléfono en cabina, el 786-467-8213, 786-467-8213 y en Caracas, el 0212-210-5087 para todos ustedes quienes se encuentran en nuestra hermosísima y amada Venezuela. Vengo llegando, les confieso, en este momento. Y pues déjenme primero hacer los saludos de entrada. En la producción general de la estación, Donatella Ungreda. En la sacada de patas del barro, también Donatella Ungreda. En el máster de la página web y el control de los servidores, nuestros compañeros Marcos P. y Piero Adraña. Y en la producción de este espacio me acompaña, como todas las noches, mi queridísima María Sorocay Machelini. Nosotros llegamos a todos ustedes gracias a la cortesía, el apoyo, la identificación, el respaldo y ese trabajo enorme que nosotros pues tenemos el inmenso honor de compartir, claro, absolutamente respetando las distancias y los niveles de entrada, concentración, conocimiento, pues, con nuestros compañeros de la Organización Internacional para los Derechos Humanos de las Américas. Libérenlos ya desde Washington, D.C., un trabajo que ellos hacen de soporte, de respaldo, de estar ahí, de buscar, de estar siempre agregando, documentando lo que está ocurriendo con respecto a los derechos humanos en nuestra región, en nuestra Venezuela, pues, que está tan agobiada y tan golpeada por este régimen que no tiene otra intención más que la de intentar depredar nuestro país, nuestra amada Venezuela y nuestra región también. Pero no lo logra. No lo logra. Los demás países de la región pueden ser jalados hacia la izquierda, pero no son bobos y no son estúpidos. Y si no, vea usted quiénes son los únicos que mantienen a Cuba. Venezuela, Bolivia no, Ecuador no, Nicaragua no. Más bien, ellos todo lo que pueden sacar de otros lugares lo hacen. Y esos otros lugares en este momento, del papel de los imbéciles, lo estamos haciendo nosotros, los venezolanos, por obra del régimen ahora comandado, pues, por el señor Maduro, que hoy me comentaron, dijo otra de las suyas, otra de estas demostraciones inefables de neologismo, de utilizar palabras, pues, que no se usan, algo así como compatriotos y compatriotas, o compatriotas y compatriotos. Libérenlos ya. Organización de Derechos Humanos para las Américas, dirigida por la profesora, presidida por la doctora, quiero decir, Yuri López, desde Washington, D.C.
Libérenlos ya. Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas tiene como objetivo fundamental defender jurídicamente en las instancias internacionales los valores de la democracia, la moral y los derechos de todos los hombres y mujeres que habitamos este continente. Visita nuestra página web www.liberenlosya.com o contáctanos y síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @libérenlosya_. Libérenlos ya, Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas. Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas, libérenlos ya. En Washington, D.C., @libérenlosya_ www.liberenlosya.com. Un trabajo que no es para nada grato y no es para nada fácil, sobre todo cuando la justicia no llega a tiempo y se convierte en algo que entonces para nada es justo. Mis amigos, vengo llegando con un poco de apuro y un poco distraído a lo mejor, un poco también consternado, perdonen. Y es que esta noche me he enterado de una cantidad de situaciones francamente infelices que ocurren aquí en el sur de la Florida, aquí en Miami, y que en definitiva me dejan ver lo largas, lo peligrosas y lo indescriptiblemente sorprendente que pueden llegar a ser los tentáculos de un régimen que intenta dañar a la gente que se le opone, que podría llegar inclusive a disfrazar a personeros que usted podría jurar son completamente plegados hacia esa oposición que intenta construir, y de repente usted se da cuenta que no son más que un grupo de infiltrados intentando dañar a gente que básicamente está en la búsqueda y está en la lucha y está en tratar de intentar reencontrar a Venezuela desde un exilio sufrido, por cierto, con una democracia, con una justicia y a través, si es posible, de un sistema que fuese pacífico. Elementos que provocaron y produjeron situaciones tremendamente infelices para nuestra patria, para nuestro país, que ahora están en posiciones de acusar a personas e involucrarlas en hechos francamente descabellados, y que quienes estamos aquí y conocemos lo que cada uno hace aquí en esta ciudad y en este exilio y en este refugio, sabemos que son absolutamente infundadas. Aquí se intenta acusar a personas inmiscuyéndolas en cuestiones de tráfico y de narcotráfico y de lavado de dinero. Cuando se quiere dañar a alguien, se hace mención a eso y se involucra dentro de esas actividades a personas de diferentes entes, de diferentes, a ver, ¿cómo les puedo decir? De diferentes profesiones, de diferentes, en diferentes lugares, con diferentes empresas, oficios. Y a mí me preocupa sobremanera, porque nuevamente repito, queda demostrado que el tentáculo del régimen ha llegado hasta aquí, está perfectamente presente aquí, intenta seguir dañando a gente aquí a través de personas que hubiésemos podido pensar que eran reales paladines de la lucha a favor de nuestra democracia, de nuestra justicia y de nuestra paz. Me refiero a la venezolana. Por supuesto, conozco los nombres, sé lo que está pasando. Estoy absolutamente consciente de quién lo está haciendo y quién es quién. Y realmente esta noche me siento aquí, cuando son las 9:15 de la noche, asqueado a comentarles esto. Asqueado a decirles esto. Asqueado.
porque como sé de quién se trata y sé quiénes están haciendo esto, pues obviamente también. En algún momento, debo decir, estuve en sus casas o conversando, qué sé yo, intercambiando algún tipo de idea. Estoy francamente asqueado de lo que ocurre. Y me siento profundamente engañado. Pero supongo que de eso se trata la batalla y de eso se trata el combate por la justicia a favor de la democracia y de la paz. Y supongo que de eso se debe tratar también el intentar salir triunfantes a favor de un país que todos los días, debo decirle, junto con conmoverme y entristecerme, también me sorprende. Y no me sorprende el país, la tierra, lo que lo sostiene, los montes, el agua. Eso más que más que sorprenderme me enamora, porque amo Venezuela. La recuerdo y la tengo a flor de piel y en mis pensamientos y en mi corazón y en mi cerebro a cada momento. Hablo de la otra Venezuela, la Venezuela de la gente, la Venezuela de la sociedad civil, de las personas. Y me sorprende desafortunadamente mal, porque hay quienes son capaces de cualquier cosa por cualquier cosa. Y esa es la parte triste de todo esto. Y creo que es la base fundamental por la cual no hemos podido salir del problema grave que tenemos y que queda evidenciado en todos los escenarios de nuestro país. La falta de doctrina, la falta de compromiso, la falta de valores. Es tremendo. Aquella cosa que hemos conversado varias veces en las que usted de repente ve que los políticos hoy son copellanos, mañana decos, después del PSV, después pasan al movimiento, qué sé yo, cualquier cosa, URD, después vuelven a ser del PSV, después vuelven a ser ADECO, después brincan la talanquera y viene. Bueno, eso mismo está ocurriendo a niveles un poco más graves también, mis amigos. Ya esa práctica de como quien dice ser amigo de todo, cuando ese todo conviene, hay que ver dónde está ese todo para ver a qué lado se va uno. Ya inclusive está llegando a extremos a que la gente de ser buena salte a ser mala y después intente regresar. Eso es grave. Mis amigos, luego de esto que estoy absolutamente seguro, probablemente ustedes no han comprendido, pero no han comprendido mucho, pero les adelanto que vamos a preparar algunos programas para desenmascarar toda esta basura con las personas que están siendo afectadas por toda esta mugre que se les está lanzando encima. Ustedes van a ir comprendiendo lo que está ocurriendo y se van a dar cuenta que no es diferente lo que pasa afuera a lo que pasa adentro. Somos todos y seguimos todos siendo venezolanos. Bueno, mis amigos, vamos a esta noche conversar tratando de construir. Permítanme un segundo, vamos a intentar, nos vamos a reunir, vamos a conversar esta noche con el profesor Pedro Luis Rodríguez Sosa, a quien ya estamos contactando. Denme un segundito, ya lo estamos llamando y ya les voy a hacer la introducción porque esta conversación de esta noche va a ser muy interesante. Déjenme ver si tengo la posibilidad de que el profesor nos acepte la llamada en este momento. En diciembre pasado, permítanme que les lea un poquito sobre esta introducción. En diciembre pasado, y teniendo como escenario la sede del IESA en Caracas, en Venezuela, fue presentado el libro El petróleo como instrumento de progreso, una nueva relación ciudadano-estado-petróleo. Este trabajo fue escrito de manera compartida por el profesor Luis Roberto Rodríguez Pardo y el profesor Pedro Luis Rodríguez Sosa, a quien tenemos esta noche como invitado con nosotros y a quien de inmediato voy a hacer entrar, mis amigos, para que déjenme ver porque no sé qué fue lo que yo hice aquí.
para que se integre con nosotros en la conversación. Ah, ya, yo sé lo que hice y aquí está la parte, pues, como vengo medio ofuscado, entonces vengo también diciendo, apretando cualquier botón, pero ya vamos a tener, ya lo tengo. Ok. Aquí está ya el profesor con nosotros y déjenme leerles un poquito sobre este trabajo que nos pareció sumamente interesante. Doy la bienvenida en este momento al profesor Pedro Luis Rodríguez Sosa. Profesor, buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, encantado. La verdad es que muchas gracias por la invitación. Bienvenido siempre, sepa de antemano, profesor, que esta es su casa y pues esa es la idea, lo que ustedes están haciendo, que es parte de la construcción, es en lo que nosotros también estamos comprometidos, en construir a partir del presente lo que se pueda para el futuro cercano y para el futuro que tenemos que tener, sí, para nosotros y para los que vienen. Profesor, una nueva relación ciudadano-Estado-petróleo. Comprendemos perfectamente bien, el petróleo es nuestra principal fuente de poder obtener, de poder tener, de poder de alguna manera negociar, exportar, es nuestro principal producto. ¿Cómo el ciudadano puede ser parte de ese beneficio que hasta ahora tiene el Estado, mas no necesariamente directamente le llega al ciudadano, del petróleo me refiero? Bueno, justamente esa es la pregunta que abordamos en el libro y la respuesta es que actualmente la participación del ciudadano está condicionada en que el Estado o específicamente el gobierno de turno decida que así sea. Es decir, en este recurso o esta herencia compartida que es el petróleo que tenemos todos los venezolanos, la manera en que podemos participar es muy limitada, tanto por el lado de la industria, es decir, por nuestra participación a través de la inversión propiamente dicho en el sector, como por el lado del manejo de los ingresos petroleros, por el lado del manejo de la renta petrolera. Nosotros en el libro abordamos los dos temas, pero por el lado del manejo de la renta petrolera, bueno, lo que tenemos es que el gobierno de turno es el que decide quién gana y quién pierde en esta lotería, ¿no? Uh-huh. Y eso, por supuesto, conlleva a una serie de resultados que son los que vemos hoy en día y los que hemos visto, decimos nosotros, a lo largo de las últimas 4 décadas, ¿no? Desde la corrupción, el clientelismo, el populismo, las políticas económicas irresponsables. Es decir, esos resultados son consecuencia de la manera en que administramos nuestros recursos petroleros. Y justamente, más allá del análisis que hacemos en el libro, bueno, hacemos una propuesta concreta que busca modificar esta relación ciudadano-Estado-petróleo. Y además de ello, planteamos que de no modificarse, difícilmente podemos obtener resultados distintos. Es decir, va más allá de simplemente buenos y malos gobiernos. Va del modelo como tal, ¿no? Ahora, a quién le pertenece, profesor? ¿Realmente a quién le pertenece el petróleo? ¿Al ciudadano a través de algún mecanismo perteneciente al Estado o al Estado y el Estado simplemente concede a través de bienes y servicios lo que de ese petróleo se puede obtener en mercados internacionales? ¿O cómo opera? ¿Cómo funciona para que digamos, el ciudadano pudiese decir, bueno, yo estoy respaldado por ese bien que tiene mi país? Bueno, le pertenece a la nación, ¿no? Constitucionalmente le pertenece a la República, pero los bienes de la República, el goce de esos bienes le pertenece a la nación, que son los ciudadanos, ¿no? Sin embargo, digo, eso es desde el punto de vista normativo, es decir, el postulado que tenemos todos presentes es que esos recursos nos pertenecen a todos los venezolanos por igual, pero en la práctica es como dice, es decir, le pertenece o le termina perteneciendo no solo al Estado, sino al gobierno de turno que termina decidiendo a través de qué mecanismos se distribuye la renta petrolera, más allá de los mecanismos de participación en la industria, que en este caso son nulos, es decir, las oportunidades que tienen los ciudadanos venezolanos de participar en el sector son verdaderamente, está cerrado el sector a los venezolanos y sí está abierto a los extranjeros. Pero por el lado del manejo de la renta, bueno, es el sector, el gobierno el que decide nuevamente a través de qué mecanismos se beneficia a la población. Vemos mecanismos como, bueno, el subsidio de la gasolina es una manera de distribuir renta, una manera sumamente ineficiente, distorsionante y además poco equitativa, porque ahí no todos se benefician por igual. Por otra parte, bueno, tienes el tipo de cambio
sobrevaluado es otra manera de distribuir renta, nuevamente una manera poco equitativa de distribuir renta. Aquellos que obtienen dólares de viajeros no necesariamente son ciudadanos. Y luego, bueno, los contratos del sector público, es decir, distintos mecanismos, CADIVI, que desafortunadamente no han conllevado a un resultado, digamos, óptimo y ciertamente niegan ese postulado de que el petróleo verdaderamente es de todos, ¿no? A pesar de que está hoy en día más presente que nunca y es parte de la propaganda oficial, Ujú. lo cierto es que el petróleo no es de todos, es del gobierno. Y así por cierto, lo hemos visto evidenciado en grupos focales que hemos hecho sobre este tema. Eso era lo que le iba a preguntar también, profesor. El dinero que ingresa o el dinero, vamos a hablar del dinero que significa, no solamente el que ingresa, sino el que significa realmente la producción petrolera venezolana. ¿Cuánto equivale por persona en el transcurso, por ejemplo, de un año, esa cantidad de dinero que significa el petróleo que produce el país? Bueno, estamos hablando que usando las cifras de producción, alrededor de 2.500 a 3.000 dólares al año en un buen año, ¿no? Es decir, eh, quizás suena menor la cifra a lo que uno espera, que debe ser así, porque desafortunadamente todos pensamos que son infinitos los recursos y no es así, pero sin embargo es una cifra que es importante en relación a lo que es el ingreso promedio del hogar venezolano. Entonces, sí, más o menos esa es una cifra promedio en un buen año, en los años de auge que hemos tenido recientemente, ¿no? Aproximadamente me dice 3.000 dólares anuales por ciudadano, Anuales, por ciudadano. correcto. Ya. 3.000 dólares anuales por ciudadano es una cifra que equivaldría a un sueldo de un trabajador medio o medio bajo en los Estados Unidos mensuales. Sí, sí, bueno, pero estamos hablando, las comparaciones hay que hacerlas con el caso venezolano, ¿no? Y Ujú. el poder de compra de ese salario, aunque por supuesto sabemos que cada día el poder de compra del salario venezolano es menor, ¿no? El poder de compra, esa es un punto interesante. 3.000 dólares anuales por ciudadano significarían la posibilidad del ciudadano de poder satisfacer su necesidad, por ejemplo, en una cesta básica. Sí, sí, es decir, definitivamente es un monto importante que iría en gran parte a cubrir las necesidades básicas, pero no estamos hablando de que el ciudadano con este ingreso puede vivir simplemente de él. Es decir, el año pasado, para tener una idea, un punto en comparación, el PIB per cápita de Venezuela, por supuesto, a tipo de cambio oficial, superó los 12.000 dólares anuales, más o menos, ¿no? Eso nuevamente está un poco por encima de lo que sería si uno toma en cuenta el tipo de cambio paralelo, el que no se puede mencionar. Mm. Sin embargo, bueno, eso te da una idea de que en relación a ese PIB per cápita estamos hablando de que 3.000 dólares representa, bueno, un cuarto un 25% de eso, ¿no? Ujú. O sea, estaríamos hablando que una familia de cinco miembros, una familia constituida por 5 personas, papá, mamá, 3 hijos, por decir, que sería una familia más o menos promedio, estaría recibiendo al año unos 15.000 dólares. Sí, bueno, de 5 personas, más o menos en promedio eso sería lo que Ya. recibiría de distribuirse la totalidad del ingreso petrolero Ajá. anualmente, ¿no? Que Netamente, entregarlo completico y que no quede nada. Ya. completo exacto, que no es lo que necesariamente se está planteando en el libro, ¿no? Es una propuesta un poco más elaborada que Ahí, simplemente distribuir. ahí es donde quiero llegar, profesor. Déjeme identificarlo. Mis queridos amigos, estamos conversando con el profesor Pedro Luis Rodríguez Sosa, profesor investigador del IESA en Caracas, gente que pues está encima de lo que está ocurriendo económicamente en el país y concentrada en lo que es nuestro principal bien, nuestra principal riqueza, como es el petróleo. Tengo una llamada, profesor, una llamada telefónica, la voy a poner inmediatamente al aire, pero luego le tengo la pregunta de fondo, que yo creo que es la que nos va a aclarar cuál es la razón por la cual estamos conversando esta noche. Buenas noches, bienvenido adelante, estamos al aire. Muy buenas noches, Francisco Puzo de Caracas, de nuevo, ¿cómo estás? Buenas noches, Francisco, bienvenido. Del 10. Bueno, quería mencionar que si hubieran los cambios que quisiéramos, por mucho que quisiéramos que lográramos, que llegáramos a ese punto,
si siguen los mismos vicios que nos han traído a esta tragedia, pues no habrá gobierno bueno y nuevo que valga si no se cambian los vicios. Eso por un lado. Y por el otro lado, es que, bueno, la gran diferencia de la riqueza de las naciones, por lo menos las grandes potencias, Japón, Alemania, Estados Unidos, la diferencia no está en la riqueza del subsuelo, sino en las patentes, en la investigación, en la innovación. Por lo menos no tengo conocimiento de qué riquezas pueda tener el subsuelo en Japón. Y Japón es una de las, creo que de las 4 primeras naciones. Entonces, creo que estamos muy mal acostumbrados. Aquí todo el mundo que muy bien se pone a estudiar, después se mete al comercio y dice, bueno, ¿para qué vamos a ganar un 20, un 30%? Si me puedo ganar un 500%, un 1000%. Y la gente no ha querido entender que mientras que, por ejemplo, nosotros ganamos menos en moneda internacional en Venezuela, pagamos por los bienes y servicios más de lo que paga cualquier ciudadano en el resto del mundo por los mismos bienes y servicios, cuando en el extranjero ganan más, en el extranjero ganan más y pagan menos, y en Venezuela ganamos menos y pagamos más. Entonces hay una distorsión muy grande en la sociedad, y creo que, bueno, en ese punto tenemos que poner de pecho a todo el mundo. Y quisiera pues escuchar los comentarios del profesor. Muchas gracias, Paul, y feliz noche. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias por la llamada y gracias por comunicarte con nosotros. Profesor, adelante. Sí, yo creo que el señor Francisco básicamente dio en el clavo. Los dos mensajes que resaltó son dos mensajes que son parte fundamental del libro y que hemos llevado a las distintas discusiones. Uno, Ajá. es que si no cambiamos los vicios, bueno, difícilmente podemos esperar que un próximo gobierno lo haga distinto, un poco lo que decía al inicio de la entrevista. Pero, ¿qué está detrás de esos vicios, no? Y eso es lo que tratamos de entender. Lo que está detrás de esos vicios es la capacidad de poder de elegir quién gana y quién pierde en la lotería petrolera, ¿no? Es de poder seleccionar en esta distribución a absoluta discreción del gobierno de turno quién es beneficiado y quién no. Eso es lo que verdaderamente le da poder al Estado, en el caso venezolano, ¿no? Si no, de alguna u otra forma, limitamos esa discrecionalidad en el manejo de los ingresos petroleros y en poder seleccionar quién se beneficia y quién no, difícilmente vamos a poder cambiar esos vicios que menciona el señor Francisco, y por lo tanto difícilmente vamos a poder esperar resultados distintos independientemente de quién esté en el gobierno, ¿no? No se trata nuevamente de elegir gobiernos iluminados versus elegir gobiernos menos iluminados, ¿no? Por el lado de la riqueza de las naciones, completamente de acuerdo, las riquezas de las naciones no vienen dadas por los recursos naturales, sino por la gente de esos países, ¿no? Y el capital humano con el que cuentan esos países. Y lo que se plantea, o la pregunta que planteamos es, bueno, ¿cómo podemos apalancar nuestro principal recurso? ¿Y cuál es nuestro principal recurso? Bueno, son los venezolanos y las aspiraciones, en específico las aspiraciones de superación de los venezolanos con el petróleo. Entonces, con el hecho de que, bueno, sí tenemos este recurso natural que podemos usar para apalancar esto. En definitiva, lo que se quiere es lograr en Venezuela montarse sobre un modelo basado en la productividad, es decir, en producir, en que cada vez los venezolanos nos volvamos más productivos y por lo tanto, al momento de volvernos más productivos, tengamos a la vez mejor calidad de vida. Entonces la pregunta es, bueno, ¿podemos aprovechar el petróleo para apalancar la productividad de los venezolanos y las aspiraciones de superación de los venezolanos? O, como plantea una literatura, bueno, ya lleva varios años, el petróleo es una maldición y simplemente no, va a ser una barrera en este intento de montar un modelo distinto, ¿no? Y la respuesta que damos es que si cambiamos la manera en que lo administramos, sí podemos apalancarnos en él, ¿no? ¿Cuál es la propuesta en concreto, profesor, que contiene el libro? ¿Cuál es la propuesta para poder hacer útil al ciudadano la presencia de este petróleo en nuestro país? Claro.
Bueno, por el lado del manejo de la renta, y luego podemos entrar en el tema de la industria, que creo es una cara importante que también hemos desaprovechado en Venezuela. Pero por el lado del manejo de la renta, nuevamente, toda propuesta que busque modificar la administración actual y sobre todo los resultados actuales en el manejo de los recursos petroleros, tiene que limitar la discrecionalidad en la asignación de este ingreso. Es decir, una vez que produzcamos petróleo se va a generar este ingreso y por lo tanto de alguna u otra forma hay que asignarlo. La manera actualmente es discrecional, cualquier propuesta que busque cambiar esto tiene que limitar ello. Y lo que decimos, lo que proponemos en el libro es que para limitarlo de forma creíble, la respuesta está en el ciudadano, en empoderar al ciudadano venezolano en el control y la contraloría del manejo de los ingresos petroleros, de sus ingresos petroleros, nuevamente partiendo del postulado de que esto es de todos los venezolanos. ¿Cómo empoderamos al ciudadano en el control y la contraloría y la rendición de cuentas del manejo de los ingresos petroleros? Bueno, ahí la propuesta concreta es lo que llamamos el Fondo Patrimonial de los Venezolanos. Este es un fondo de ahorro y de estabilización donde entra la totalidad de los ingresos petroleros, lo que hoy en día son los aportes a la nación y que bueno, van al fisco y a los distintos fondos extrapresupuestarios. En este caso, en la propuesta irían en su totalidad al fondo, eh, que luego se compromete a proveerle o a pagarle al Estado un porcentaje del promedio de ese ingreso de los últimos 5 años. Es decir, se compromete a financiar al Estado con ingreso fiscal petrolero, pero es un porcentaje y luego hay un remanente que queda en el fondo. ¿Cuál es la diferencia, para entrar en este tema del remanente? ¿Cuál es la diferencia entre este fondo y todos los que hemos establecido? Que el Fondo Patrimonial de los Venezolanos está a nombre de cada uno de los venezolanos, con cuenta de ahorro en este fondo, es decir, la totalidad que entra en ese fondo se distribuye entre todos los venezolanos, y luego, al fin y al cabo, el pago del fondo hacia el Estado termina siendo un pago de impuestos de los venezolanos al Estado. Es decir, déjeme preguntarle algo, profesor, porque aquí Claro. se me confunde un poquito el asunto. Claro, Lo que quiere decir, en palabras pobres, es que del dinero que entre a Venezuela, producto del petróleo, cada venezolano va a recibir directamente lo que le corresponde, aparte de lo que genera de su trabajo, de sus empresas, de su compañía, de su capacidad productiva, digamos. Lo va a recibir a través de un fondo que tiene una cuenta a su nombre. Pedro Pérez tiene una cuenta a su nombre y ahí va recibiendo lo que le corresponde de la renta petrolera año a año, mes a mes, o como convenga. Ya, ok. Así es. Ok, Así ahí es. vamos bien. Y luego de esta cuenta Ajá. sale automáticamente el pago de impuestos, así como uno paga impuestos sobre el ingreso uno laborado, bueno, uno paga impuestos sobre el ingreso petrolero propio. Es decir, el ingreso petrolero pasa a ser de sus verdaderos dueños, los venezolanos, ¿no? Ok. Y esta contribución, bueno, lo que busca es justamente tratar de revertir esa relación actual donde el Estado recibe todo y es el que distribuye y por lo tanto genera dependencia entre el Estado y el ciudadano. Es decir, el ciudadano termina siendo dependiente del Estado, que es lo contrario a lo que ocurre en toda sociedad moderna, donde el Estado depende del ciudadano a través del cobro de impuestos, ¿no? Para financiar los bienes y servicios públicos, y bueno, el gasto público. ¿Y ese dinero es de libre acceso por cada ciudadano en esa cuenta? Bueno, ahí entra el componente de ahorro. El fondo tiene un componente donde necesariamente se tiene que ahorrar parte, porque esto es un fondo de ahorro y estabilización, es decir, necesariamente una parte de lo que le ingresa al ciudadano se tiene que ahorrar, pero hay un componente que sí es de gasto de corto plazo, donde los ciudadanos deben tener, eso es una discusión que, bueno, en los distintos eventos que lo hemos presentado, algunos han dicho que eso debe limitarse a vouchers de educación y salud y otros dicen que debe ser efectivo y ya está. Bueno, el punto es que el ciudadano debe verdaderamente tener libre albedrío o libertad de manejar esos recursos para atender sus necesidades más apremiantes, ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido, nuevamente, ¿qué es lo que plantea el Fondo Patrimonial? Lo que busca es, por un lado, aumentar la transparencia, es decir, el venezolano ve exactamente, o el ciudadano venezolano ve exactamente cuánto le entró a su cuenta por el concepto de ingreso petrolero y ve exactamente cuánto le salió. Es decir, digamos que el impuesto es del 50% y le entraron $3.000, bueno, le pagó $1.500 al Estado, ¿no? Y esos $1.500, la pregunta es nuevamente, bueno, ¿lo veo en bienes y servicios públicos o no lo veo en bienes y servicios públicos? Ujú. Eso es muy distinto a
hablar de que nos entraron 60, 70 millardos de dólares y cómo supongo yo comparar eso con lo que recibo, ¿no? Ujú. Y por otra parte es, bueno, ahora yo, independientemente de que esté en el sector formal o informal, sino simplemente por ser venezolano, me convertí en contribuyente del Estado. Es decir, ese ingreso es mío y luego yo procedo a pagar mi cuota parte al Estado para, bueno, para sostener el gasto público más allá de lo que pago por mis impuestos no petroleros. Le quiero hacer Eso es una relación muy distinta a la Sí, actual. lo quiero interrumpir un momentico, profesor, porque le quiero hacer una pregunta y esta nace de mi propia inquietud por la situación política actual del país. Yo sé que ustedes son profesores, son economistas, son gente que está en el área técnica de la investigación para implementar los mejores planes posibles para el crecimiento de la nación, en la que está incluido también, por supuesto, la necesidad de crecimiento de la sociedad civil. Ahora, en un sistema político como el que tenemos en este momento, cuando usted nos menciona el que el individuo, hay que apelar al libre albedrío del individuo y a la decisión que él tenga de cómo administrar sus bienes y sus ingresos. ¿No cree usted que podría esa idea ser tildada en la Venezuela actual como de ultraderechista cuando hay un Estado que intenta tener el poder inclusive hasta de las decisiones de los ciudadanos? Mira, yo creo que lo atractivo de la propuesta es que, sí, efectivamente, algunos la tildarán de ultraderechista, pero yo creo que algunos también la pueden tildar de socialista, porque estás distribuyendo esta riqueza, ¿no? La riqueza petrolera. Entonces, algunos pueden pensar que eso lo que es viene de la izquierda. Ujú. Y al fin y al cabo, no es ni una ni la otra. Es decir, por un lado, desde el punto de vista de darle mayor control al ciudadano, lo que se busca es, uno, modificar la manera en que se administran actualmente los recursos. Y lo cierto es que, independientemente que seas de izquierda o de derecha, es que actualmente no todos los venezolanos se benefician por igual Ajá. en la administración de los recursos petroleros. Entonces, si verdaderamente todos somos venezolanos y a todos nos pertenecen estos recursos, bueno, yo creo que todos de alguna u otra forma debemos tener algún beneficio directo de Venezuela, De ¿no? este ya. Y sí, Perdón, es que tengo una llamada en espera. Vamos a ponerla al aire, profesor. Deme un segundito nada más. Buenas noches, adelante, estamos al aire. Buenas noches, Paul. Qué pena contigo volver a llamar, pero que quería decir algo importante. Con respecto al tema que habló el profesor, yo pongo un ejemplo muy, muy específico, claro y actual. Por lo menos los actos fraudulentos son las remesas familiares en las cuales personas inescrupulosas se inventan un concubino, una concubina y unos hijos y giran remesas de 600 a 900 dólares, lo que genera un ingreso o una pensión mensual para la persona que hace el fraude de entre 14 y 24 mil bolívares libres, solamente por arbitrar, o sea, simplemente por repetir lo que en otras esferas de la economía hacen los arbitrajistas, que son los bancos, y bueno, me parece que esto no es ético, está desangrando el país, y lo que menos beneficia es a los propios venezolanos. No tenemos un control, nunca hemos tenido un control o un filtro para recibir lo mejor de lo mejor o la crema de las personas que pudieran en el pasado haber estado interesadas en ingresar a Venezuela. Somos un crisol de diferentes naciones, gente que recibimos cuando pasaron grandes dificultades. Venezuela los recibió y han aportado al país. Sin embargo, pues han retornado pues las segundas y terceras generaciones. Entonces el punto es, el tema me parece populista, habría que analizarlo en profundidad, pero sí sería muy bueno analizar el caso noruego, en el cual todos los ciudadanos tienen garantizada la pensión, tienen asegurada la salud, y bueno, invito a cualquier persona que busque por Google sobre la realidad social de Noruega,
y cómo es la economía. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Muchísimas gracias por participar. Hay rescato y sobre todo, entre comillas, porque es una parte importante de la propuesta de esta segunda llamada de Francisco. Y lo empato con una pregunta que tengo aquí, que era la que inmediatamente le iba a formular. ¿Cómo puede implementarse un proyecto así, como el que ustedes proponen en el libro, con el alto grado de corrupción que contamina todas las instancias y las instituciones del Estado venezolano? Nuevamente, es volviendo a ese primer mensaje, la corrupción es un resultado, no es la causa de los problemas que padecemos hoy en día. Es decir, la corrupción florece en aquellas instancias donde alguien tiene la discrecionalidad para decidir, ya sea la implementación o el acceso a un beneficio o la implementación de algún tipo de castigo, ¿no? Algún tipo de regulación. Entonces, cuando existe esta discrecionalidad es donde verdaderamente se dan estos arbitrajes y donde hay alguien que se beneficia vendiendo o no vendiendo al mayor postor el beneficio o la ausencia del castigo, ¿no? Entonces, nuevamente, de ahí viene la propuesta de limitar esta discrecionalidad. Y bueno, hay muchas maneras de limitarla. Y uno puede decir, bueno, pero ¿por qué no simplemente se legisla? Es decir, vamos a crear un fondo. Por ejemplo, el caso Noruega, para ya atarlo a la respuesta, Sí. a la pregunta del señor Francisco, que es muy interesante y que de hecho el caso Noruega lo usamos como un primer paso hacia lo que es la formulación de la propuesta para el caso venezolano, ¿no? Ujú. Pero en el caso Noruega se legisla, bueno, lo que se ahora si existe o no existe un déficit fiscal primario, bueno, más allá de entrar en los detalles, y lo que sale del fondo, bueno, es decir, tiene su normativa, ¿no? Y efectivamente, en la práctica lo que va es a sostener el estado de bienestar de Noruega, que por supuesto todos sabemos es muy cómodo, ¿no? Ujú. Sin embargo, en el caso venezolano, la ausencia de una institucionalidad fuerte, como es el caso de Noruega, no te permite que esa legislación verdaderamente sea aplicable. Es decir, tú puedes escribir todas las reglas más bonitas, más claras y más decentes que tú quieras, pero sin embargo en la práctica, bueno, o las modifican o simplemente las violan. Entonces, ¿cómo logra Ujú. uno legislar un mejor uso de los recursos petroleros? Y ahí nuevamente volvemos al ciudadano. Es decir, la única manera verdaderamente de que los recursos se comiencen a manejar de una forma distinta es que ello implique, el mal manejo implica un costo directo a los ciudadanos venezolanos. Y el buen manejo implica un beneficio directo, por supuesto. Y eso es lo que justamente se busca a través del fondo patrimonial. Y se menciona el tema de las pensiones y de la salud. Bueno, el fondo, nuevamente, como decíamos, hay un componente de ahorro que está disponible al momento de alcanzar la edad de retiro. Y luego hay un componente de corto plazo que dijimos, bueno, puede ser usado o libremente, que es una de las propuestas que se hacen, es la propuesta base, pero luego se hace una propuesta para aquellos que estén más preocupados, es decir, para por lo menos generar la discusión, aquellos que estén preocupados que se van a malgastar los recursos, y yo creo que eso no necesariamente es cierto, pero se hace una propuesta de un seguro básico de salud Mm. universal, ¿no? Ok. Sin embargo, y con esto termino este punto, no es cierto que los venezolanos vayan a malgastar esos recursos, y esa corrupción que mencionaba el señor Francisco y que mencionaste en tu pregunta, nuevamente se debe a esa discrecionalidad, que es lo que hay que atacar. Profesor, tengo una llamada en espera, pero le quiero dejar planteada una pregunta que tenemos un amigo que nos llama con cierta frecuencia al programa cuando los temas son de tipo económico y nos plantea una idea que queremos escuchar también según su prisma. ¿Cómo usted lo ve? Quiero que por favor me la responda luego de recibir esta llamada. La pregunta es, ¿sirve, aporta algo? ¿Tenemos forma? ¿Nos ayudaría dolarizar la economía venezolana? Déjeme recibir esta llamada y luego vamos con el comentario de la llamada pues y la respuesta a esta pregunta. Buenas noches, adelante, estamos al aire. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Me oyes, Paul? Perfectamente bien, bienvenida, buenas noches. Perfecto, Paul, ¿cómo te va? Mira, quería hacerle dos preguntitas al invitado. Claro que sí. En primer lugar, la viabilidad política de la propuesta, ¿no? En un país que tiene una tradición de motivación al control tan brava, sobre todo todos los gobiernos que hemos tenido, desde los más democráticos hasta este. Entonces, no sé cuál pudiera ser la viabilidad política
pregunto, ¿el sector opositor estaría ganado a esta propuesta? La tentación a controlar la gallina y los huevos de oro siempre es muy alta, lo sabemos. Entonces, no sé hasta qué punto pueda ser viable esto. Y por otro lado, es una cuestión de tipo cultural, el cambio cultural que hay que lograr para obligar al ciudadano a que asuma su papel protagónico de control. O sea, si va a asumir el papel de accionista, entonces obviamente pues va a tener que estar muy pendiente y de exigir y de prestar atención y de estar pendiente a las reuniones y a todos los informes que va a tener que dar la empresa petrolera, la PDVSA en este caso, o como vaya a llamarse, pues. Entonces son dos preguntas que quiero hacer de tipo del punto de vista político y social, pues. Ok. Muchísimas gracias. Gracias por la llamada, gracias por participar. Profesor, el gobierno, la oposición, el cómo inculcar de alguna manera cultura para que esto corra bien y como usted dijo recién, vaya a favor del ciudadano y no en contra. Sí, exactamente. Esa es una pregunta excelente. Y es lo que yo llamo, si se quiere, el pecado original de la propuesta y de propuestas que van en este sentido, que es que hay una incompatibilidad de incentivos entre lo que se quiere con la propuesta y el que tiene que implementarla, que en este caso son los políticos. Es decir, la propuesta al fin y al cabo lo que pretende es empoderar al ciudadano, que necesariamente de alguna u otra forma implica limitar el poder del Estado sin minimizar el papel del Estado, pero simplemente comprender que para que un Estado funcione bien necesita un ciudadano empoderado y con capacidad de actuar, de ejercer su papel de contralor de ese Estado. Entonces, bueno, esto por supuesto dificulta la viabilidad política de la propuesta. Sin embargo, bueno, yo creo que hay distintas maneras de plantearlo. Uno, si esto es una propuesta que permite llegar al poder, a un grupo en particular, en este caso en Venezuela pudiese ser la oposición, entonces, si electoralmente puede convertirse en una propuesta atractiva, y yo creo que ciertamente no es como yo la comunico, porque yo no soy político, pero un político estoy seguro la puede comunicar mucho más atractiva que yo. Y esto pudiese ser una plataforma importante alrededor del cual se pueden unir los venezolanos en una sociedad que actualmente está tan polarizada, bueno, alrededor de cómo administramos una herencia común y además con la propuesta clara y contundente de beneficiar directamente a aquellos que son verdaderamente propietarios y partiendo de las condiciones iniciales que tenemos actualmente, donde el gobierno dice esto es de todos. Bueno, entonces vamos a preguntar, ¿efectivamente esto es de todos? Yo creo que la respuesta contundentemente de la mayoría de los venezolanos es que no necesariamente es de todos en la actualidad. ¿Cómo vamos hacia que esto verdaderamente sea de todos y todos seamos beneficiarios? Bueno, aquí está una propuesta clara en esa dirección. Por otra parte, bueno, yo creo que en esta discusión los ciudadanos juegan un papel muy importante. De alguna u otra forma hay que organizar, y esto es más o menos lo que hemos pretendido hacer en los últimos meses a partir de la publicación del libro, incluso previo a ello, llevar estas discusiones a todos los rincones, desde los partidos políticos hasta la sociedad civil, y la verdad es que hemos visto que ha tenido una acogida importante y yo creo que hoy en día se está dando un poco más la discusión alrededor de estas posibilidades y estas propuestas un poco más innovadoras, no solo estas, sino otras como he mencionado. Y por último, digo lo siguiente, en nuestra historia hay experiencias donde los políticos han tenido la visión necesaria de entender que hay que empoderar a los ciudadanos para verdaderamente ser políticos con P mayúscula y ejercer sus cargos como debe ser en función o en servicio de los que de la nación, ¿no? de los venezolanos. Y ahí cito, bueno, uno, las elecciones directas, universales y secretas en el 47, cuando se planteó, bueno, posterior a Medina, son las primeras elecciones universales que se plantearon. Bueno, eso es un ejercicio en visión, un ejercicio en empoderar a los ciudadanos, y fue lo que hizo florecer la democracia en Venezuela en su momento, ¿no? Y dos, la descentralización. En la segunda presidencia del presidente Pérez, realmente eso es empoderar directamente a los venezolanos, a los ciudadanos, y uno hubiese pensado que iba en contra del estamento político en ese entonces, y bueno, sí se vieron las consecuencias de aquellos que no quisieron entender esa reforma. Pero lo que quiero decir, y con esto termino este punto, es que no debemos ser tan cínicos de simplemente decir que los políticos jamás pueden tener la visión necesaria para implementar reformas de un alcance como el que se está planteando aquí, ¿no? Y a eso es lo que aspiramos.
No sé si quieres que responda la pregunta o si tienes otra, la de la libre, Sí, lo de la dolarización. sí, la dolarización es una pregunta que nos inquieta y de hecho nos la hemos repetido varias veces aquí en el programa y hay opiniones encontradas. Yo quisiera saber cuál es su opinión sobre eso. ¿Sería bueno? ¿Sería beneficioso? Mira, yo no creo que la dolarización es la respuesta. Yo creo que eso termina siendo una respuesta extrema a un problema que viene no tanto por el tema de la política monetaria o cambiaria, sino por el lado de la política fiscal. Y aquí estamos entrando en quizás un par de temas un poco más técnicos desde el punto de vista de la economía, pero simplemente con decir, es decir, si bien no creo que la dolarización es necesaria, y creo que cualquier reforma desde el punto de vista económico pasa por la responsabilidad fiscal y la dolarización no atiende eso necesariamente. Sí debe haber libre convertibilidad, es decir, yo como ciudadano debo poder decidir si yo quiero tener bolívares o dólares, o una empresa debe poder decidir si quiere, si una tienda, un comercio debe poder decidir si cobra en dólares o en bolívares. Y bueno, ahí que los ciudadanos decidan si el bolívar no sirve para nada, entonces me voy a los dólares, y si los dólares no, parece que no están resultando tan bien administrados como pudiesen ser los bolívares, bueno, entonces me voy para los bolívares. Entonces, lo importante ahí es que uno tenga esa opción, que este control de cambio, que al fin y al cabo, más allá de limitarlo, toda nuestra política económica termina siendo una fuente de distorsiones importantes en la economía y una fuente de corrupción, donde no todos terminan ganando y hay unos que terminan ganando más que otros. Bueno, eso ciertamente tenemos que superar eso. Entonces, en ese sentido, de acuerdo con el planteamiento de que tengamos libre convertibilidad. Profesor, ¿cómo se implementaría, cómo se lograría, cómo se podría lograr, quiero decir, la implementación de este plan, de esta forma, de esta nueva forma de llevar adelante la posibilidad económica de lo que producimos en el país? ¿Cómo ustedes se han reunido de repente con el gobierno, han hecho la propuesta? ¿Cuáles son las herramientas que se necesitan de por medio para lograr esto? ¿Ustedes han tenido algún tipo de ejercicio cercano a eso? Sí, bueno, en el libro planteamos lo que es una simulación si el fondo se hubiese implementado en el 97 y a la Ujú. vez planteamos algunos pasos a seguir en el momento de implementarse. Y no es decir, suena complicada la propuesta, pero la implementación es relativamente sencilla. Bueno, pasa por un lado, es decir, en un periodo se pudiese implementar una propuesta como esta. Entonces pasa por un lado en bancarizar a aquellas personas que aún no están bancarizadas, y aquí menciono que por un lado Venezuela tiene los índices de bancarización más altos de la región, entonces no es que estemos muy rezagados en ese aspecto, pero por otra parte hay experiencias exitosas, y aquí cito específicamente el caso de Irán. Yo sé que suena un poco sorprendente que esté citando a Irán, pero Irán implementó una reforma del subsidio a la gasolina que va más o menos en esta dirección y que necesitó en su momento de bancarizar a las personas que no estaban bancarizados. En un año bancarizaban a 16 millones de personas que estaban fuera del sistema financiero. Pero ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, registraron a toda la población en este mecanismo donde al momento de reducir, de aumentar el precio de la gasolina y por lo tanto de reducir el subsidio, lo ahorrado, una parte fue depositada directamente en cuentas bancarias de los ciudadanos iraníes, de todos los registrados, ¿no? ¿Esto qué fue lo que hizo? Bueno, convertir distribución de renta a través de barriles de gasolina en distribución de renta a través de dólares. Y eso tiene una serie de implicaciones importantes desde el punto de vista de eficiencia y de equidad. ¿Por qué menciono Irán en detalle? Bueno, porque el subsidio a la gasolina pudiese ser una entrada en el caso venezolano también, y que atiende también la preocupación de la implementación política, de los incentivos políticos. Es decir, el subsidio a la gasolina, todos de alguna u otra forma están de acuerdo que hay que atender ese problema. Y esta propuesta pudiese comenzar inicialmente con los fondos provenientes de un aumento de precio de la gasolina. Es decir, aquello que se ahorre, bueno, nuevamente convertir barriles de gasolina en beneficios directos a la población a través de las cuentas en el fondo patrimonial, ¿no? Esto, nuevamente, el ciudadano que recibe estos ingresos puede gastarlo en gasolina. Entonces, desde el punto de vista de que, bueno, ya no me voy a beneficiar de la gasolina barata, no tiene ninguna validez esa crítica. Más allá de esto, lo digo como un primer paso desde el punto de vista de financiamiento. Por otra parte, por supuesto, bueno, hay que depurar el registro, ya cosas más concretas, depurar el registro
tener un registro confiable de quiénes son los venezolanos, de todos los venezolanos y la población como tal, y posteriormente, bueno, establecer el fondo. Y esto lo hemos hecho antes, nosotros somos expertos en establecer fondos, tenemos el Fondo de Inversiones de Venezuela, tenemos el Fondo de Estabilización e Inversión Macroeconómica. Lo que pasa es que todos estos fondos no han cumplido con sus misiones, nuevamente porque no le generan un costo al ciudadano de su mala administración, sino posteriormente, y ciertamente no directo, y tampoco le genera un beneficio directo. Entonces, eso es lo que habría que cambiar a través de estos mecanismos que he mencionado. Entonces, bueno, resumiendo, hay unos pasos a seguir, pero resalto que no hay barreras técnicas importantes en la implementación, ¿no? Entonces, a pesar de que pareciera inicialmente que es algo contundente y complicado, no es el caso, ¿no? Lo complicado es de generar la discusión y el consenso alrededor de una propuesta, sea esta u otra, en relación a la administración de los recursos petroleros. ¿Ustedes han tenido algún acercamiento con el gobierno, profesor, en esta propuesta o lo han dejado solamente en la propuesta que está en el libro y como propuesta pública, pues? Bueno, con el gobierno específicamente no hemos podido tener mayor acercamiento. Es de suponerse. Sí, la verdad es que no hemos logrado establecer los puentes necesarios para verdaderamente discutir esta propuesta. Sin embargo, digo, yo veo difícil que el gobierno verdaderamente considere esto una propuesta atractiva, dado que va directo a eliminar el problema que he resaltado desde el inicio de la entrevista, que es la discrecionalidad. Y esa discrecionalidad en la administración de la renta petrolera es lo que verdaderamente da poder Claro. en Venezuela. Entonces, y lo que verdaderamente ha hecho que lo que se llama la revolución haya tenido esa concentración de poder que ha tenido desde un par de años después de sus Claro, inicios. Entonces, claro. que estén abiertos a limitar ese poder, estando en el poder ellos mismos, ya lo veo complicado. Incluso estando otra gente en el poder, lo veo complicado. Por eso digo que, bueno, planteándolo ex ante, es decir, previo a que alguien llegue al poder, pudiese ser una manera de atraer a un político, a un grupo político hacia la propuesta. Ay, Dios mío, profesor. Sí, es de suponer que no hay. No, es que de hecho, la gran dificultad y la palabra clave aquí está nuevamente, como usted lo dice desde el comienzo de la conversación, la palabra corrupción está metida ahí adentro. Es decir, si usted me da a mí la posibilidad de yo poder medir en números sencillos y fáciles, mes a mes, qué es lo que está pasando con lo que a mí me corresponde, me convierto inmediatamente en un contralor. Y con ser yo el contralor y tener, en el caso que si eso estuviese ocurriendo hoy, 28 millones de contralores, pues en definitiva sería prácticamente imposible caer en hecho de corrupción con lo que a mí me corresponde, porque voy a ser un custodio también de lo que es conveniencia mía, que termina siendo conveniencia colectiva. Es ahí la gran dificultad, precisamente. Claro, es imposible mandar ciertos millarditos para nuestros países amigos. Es decir, sería imposible todo este dineral, esta parte de la renta petrolera que estamos enviando al exterior. Y eso tiene un costo político importante y lo ha tenido, pero nuevamente, dadas las magnitudes, dada la falta de transparencia y dada la falta de sentido de propiedad que tenemos los venezolanos con esos recursos en la práctica, bueno, se permite todo esto que mencionas, desde la corrupción hasta todos los resultados que vemos. Nuevamente entendiendo eso como un resultado y no como la causa fundamental, ¿no? El título del libro es El petróleo como instrumento de progreso, una nueva relación ciudadano-Estado-petróleo. ¿Dónde se consigue el libro, profesor? ¿Cómo puede acceder la gente que lo quiere leer? Debo admitir que la primera edición se agotó. Qué bueno, gracias a Dios. Que es bueno, que es algo bueno, pero simplemente que no se va a poder encontrar inmediatamente. Pero ya estamos trabajando en una segunda edición que se va a imprimir acá en Venezuela y estamos trabajando en montarlo en formato electrónico. Ya. Entonces en los próximos 2 meses esperemos que el libro ya, la segunda edición, esté disponible para poder bajarlo en la computadora, ¿no? En los distintos aparatos que tiene la gente hoy en día para leer libros. Profesor, forma de acceder a ustedes y la gente que nos ha escuchado, las personas que están atentas a la información económica, quisieran contactarlos para hacerles preguntas adicionales, intercambiar ideas. Bueno, está mi correo, que es pedro.rodríguezsosa@gmail.com. Pedro.rodríguez
Rodríguez Sosa @gmail.com. Correcto. Y luego mi Twitter es P. Rodríguez Sosa. P. Rodríguez Sosa. Perfecto. Sí, Ese es el debo Twitter. admitir que estoy comenzando a meterme en esa tecnología del Twitter. Ya le vamos a mandar seguidores, entonces. Todo el mundo a seguir, por favor, al profesor Pedro Luis Rodríguez Sosa. El Twitter es @P. Rodríguez Sosa. P. Rodríguez Sosa. P. Rodríguez Sosa. Ese es el Twitter, por favor, todo el mundo a seguir al profesor y por ahí pues lo pueden contactar, le pueden hacer preguntas y pues me imagino que usted estará también en ratos disponible, profesor, para orientar a las personas que... Claro, encantado. De verdad que, Sí. bueno, nuevamente resalto que hay una urgencia en este debate, creo yo, y hay que darlo en todos los ámbitos que podamos hacerlo y por supuesto encantado de hacerlo tanto acá como en Twitter, como por correo. Cuenten conmigo. Profesor, le quiero agradecer muchísimo que nos haya acompañado esta noche. Nuevamente, repito, @P. Rodríguez Sosa. Ese es el Twitter del profesor. Y el email es pedro.rodríguezsosa@gmail.com. El correo email del profesor. Profesor, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Bueno, encantado. Muchísimas gracias por la invitación. Quisiéramos ver si la podemos repetir en términos de tiempo cercano, si usted nos acepta nuevamente. Con muchísimo gusto. Cuando ustedes me digan, aquí estaré. Muy amable, profesor, muy amable. Muchísimas gracias. Mis queridos amigos, directamente desde Caracas, en Venezuela, el profesor Pedro Luis Rodríguez Sosa, profesor e investigador del IESA en Venezuela, gente que sabe absolutamente lo que está diciendo, sabe de economía, sabe de petróleo, y pues hemos logrado poder comprender qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurre, cuál es una propuesta. Se habla de que se necesitan propuestas, bueno, que nadie propone. Aquí hay propuestas hay, propuestas interesantes, propuestas claras, buenas. Simplemente lo que hay es que prestarle atención. Hay que prestarle atención a las cosas. Hay que prestarle atención a las ideas buenas. ¿Qué daría yo por tener a través de mi internet, ya que todo el mundo utiliza el internet, el teléfono, el iPhone, el Android, una cuenta, un acceso a una cuenta en un fondo en el que el Estado, no el Estado, la nación, y quedó bien clara la diferencia de concepto que nos dio el profesor Rodríguez. La nación le otorga a usted, porque es su derecho, lo que su pertenencia, que en este caso está propuesto por los profesores como el petróleo, lo que la renta petrolera da, se le otorga a usted y se le entrega a usted directamente y usted sabrá lo que hace con su dinerito. Además de lo que hace con su trabajo, con sus rentas, en fin. Y usted pueda decidir sobre eso. ¿Qué mejor que eso para poder efectivamente convertirnos en contralores de lo que nos pertenece a cada uno de los 28 millones? Yo también apoyo al profesor. Yo no creo que si usted va a recibir esos reales y esa cuestión de vamos a rajarnos los encañas de una vez. No creo. Yo creo que el país, la sociedad civil, ha aprendido esta experiencia. Y si falta por aprender, pues bueno, llegará el momento que lo haya logrado. Pero a mí me parece excelente la idea de que lo que me corresponde a mí tenga yo la oportunidad de administrarlo. Y no que un Estado populista, un gobierno populista quiero decir, un gobierno populista, pues se otorgue la cualidad de poder administrar lo que yo produzco, lo que me toca, lo que me gané, e inclusive decidir lo que yo pienso y lo que yo debo pensar y lo que yo como y lo que debo comer y lo que quiero comer, que son tres cosas diferentes, con qué me limpio, con qué debería limpiarme y con qué voy a tener que limpiarme. Ya ustedes saben qué, porque ni siquiera papel higiénico tenemos en nuestro país. Pero déjenme decirle, y debo agradecer muchísimo al profesor Pedro Luis Rodríguez Sosa, quien estuvo con nosotros, y lo vamos a volver a tener porque este tipo de conversaciones productivas, constructivas, son las que necesitamos presentar a la gente que está de bien, por el lado del bien, por el lado de armar o rearmar, construir o reconstruir, como usted lo quiera ver, pero en positivo, nuestra nación.
Nuevamente, muchísimas gracias al profesor Pedro Luis Rodríguez Sosa, profesor del IESA en Venezuela, y vamos a hacer las gestiones necesarias para volverlo a tener y pues poderlo consultar con frecuencia, porque lo vimos, es un joven, ustedes lo pudieron ver al aire, lo pudieron ver en pantalla, es un hombre joven, pero con ganas de proponer, con ganas de construir. ¿Tenemos o no tenemos futuro? ¿Tenemos o no tenemos esperanza en nuestro país? Claro que sí, claro que sí. Pero, y no me voy a ir esta noche sin volver a recalcar el por qué llegué con el nivel de indignación con el que llegué esta noche al programa. Y déjenme decirles que, por supuesto, sé quiénes son, tengo los nombres, de hecho, los conozco. Quienes han comenzado, no sé si recientemente, pero tienen en sus manos una campaña de difamación de personas a las que en lo personal, valga la redundancia, yo conozco su proceder, conozco lo que hacen, sé las inmensas dificultades de todo tipo y de toda índole que están pasando en esta ciudad y en este exilio. Y que simplemente por vendetas personales, que nuevamente, en lo personal, vuelvo a caer en la redundancia, no comprendo y bajo ningún concepto comparto, están siendo involucrados, están siendo mencionados en situaciones o en negocios o en cosas que no tienen nada que ver con su realidad. Sería como venir a decir, a ver, lo que están diciendo por ahí, sería como venir a decir que alguien de Radio Next está haciendo negocios con el chavismo, que tiene negocios con el gobierno comunista. Comprenderán ustedes que yo, si alguien dice eso, tengo que indignarme. Bueno, nadie lo ha dicho. Sería una inmensa brutalidad decirlo y estoy seguro que muchos de ustedes se indignarían tal como estoy indignado yo de las cosas que escuché hoy. Como que personas que se encuentran en una situación precaria económica, una situación social tremendamente apretada, simplemente por conocer, por saber por dónde bota humo ese motor, los están involucrando en cuestiones tales como lavado de dinero proveniente de la droga. Y eso es muy serio, es muy sucio, es muy asqueroso, pero con la misma tenemos que decir que conocemos y sabemos quiénes practican el fino arte de la difamación en esta ciudad. Y sin lugar a duda, creo en este momento que ya no tengo absolutamente ninguna duda, pertenecen a ese cilio asqueroso que le hace el juego al régimen comunista venezolano, intentando dañar a personas de bien que están en esta ciudad. Ese brazo malévolo, ese brazo maldito del régimen comunista venezolano ha logrado penetrar esta ciudad, este Miami, y tiene a elementos profesionalmente difamadores causando daño a personas activas, buenas, las conozco, y eso no se puede permitir. Que lo sepan quienes están tratando de afectar a personas. Yo, este que está sentado aquí esta noche, no lo voy a permitir. Y en el momento que tenga que destapar la olla, la voy a destapar. Porque no puede ser posible, señores, que nosotros tengamos que seguir permitiendo que un régimen asqueroso mantenga a la gente buena arrodillada, como lo hacen con ustedes en Venezuela, y que una pila de tránsfugas, delincuentes, colaboradores con ese régimen, desde aquí intenten también mantener hincadas a las personas buenas, que bastantes cosas han hecho por tratar de aportar lo poco que pueden a favor de una democracia que necesitamos reinstaurar en nuestro país. Yo no lo voy a permitir. Sépanlo desde aquí, yo no lo voy a permitir.
sépanlo, que quienes andan haciendo daño a las personas buenas de aquí y a las personas buenas de allá, tienen en este servidor humilde para las personas buenas un enemigo que no se lo van a poder sacar de encima. Yo no voy a permitir que se difame a las personas buenas ni de esta ciudad ni a las personas buenas de aquella ciudad. Y esto va más allá de tendencias políticas y de formas de pensamiento. Esto es una gran, y me van a disculpar la palabra que voy a decir, una gran coño de madrada que están haciendo elementos que conviven en esta ciudad y que todos sabemos quiénes son, o muchos sabemos quiénes son, y que afortunadamente se han ido quedando solos con el tiempo. Pero no lo podemos permitir. Ya llegó el momento en que las carátulas, en que las máscaras de quienes intentan hacerle daño a la inmensa mayoría buena de nuestra gente, de los venezolanos, se vayan cayendo. Si no, no vamos a poder salir de este atolladero en el que estamos metidos todos por seguirnos quedando callados y seguirle permitiendo a estos delincuentes, los de allá y los de acá, que sigan actuando en contra de la gente. Conmigo no jueguen. Conmigo no cuenten para eso. Ya lo saben. Nos encontramos mañana, mis queridos amigos. Cuídense mucho y pórtense bien. Dios los bendiga. Dulces sueños.